Devil May Cry, El camino de Vergil capítulo 1. ¿Eh? Oye. Cálmate, baja la espada por favor, no te lastimaremos, ¿de acuerdo? Decía Meili viendo cómo Vergil tenía el filo de su espada en la garganta de su compañera Elsa. Unas palabras muy nobles pero al mismo tiempo muy equivocadas. ¿No me harán daño? Desperté atado en una cama, ustedes tomaron mi espada y esta mujer trató de abrirme el estómago en más de una ocasión. Dijo Vergil mirando de reojo a Meili. Elsa. Te dije que no fueras tan grosera, cielos, siempre tomas decisiones precipitadas, reclamó Meili. Elsa estaba completamente seria mirando a Vergil atenta a cada movimiento que éste hacía, sin embargo, después del reclamo de su compañera se relajó un poco mientras una pequeña sonrisa se asomó en su rostro. Tal vez fue así, de haber sabido las capacidades de este hombre no lo habría hecho, no de esa forma al menos. Después de decir eso puso sus dedos delicadamente en el filo de la espada, empujándola lentamente tratando de alejar el filo de su cuello, cortándose ligeramente las yemas de sus dedos en el proceso. Lo hacía despacio dando a entender con eso que no quería más malentendidos. Vergil sostuvo un poco más fuerte la espada, obligando a Elsa a empujarla esta vez con las palmas de sus manos, una vez más de manera lenta, aunque aún así el filo cortaba las palmas de sus manos haciéndola sangrar. Vergil viendo esto alejó la espada, no por ceder, más bien no quería ensuciar la hoja con la sangre de esta mujer. Pasó la afilada hoja por la desgastada ropa que tenía quitando la sangre antes de guardarla en su funda, mientras pensaba que necesitaba una nueva vestimenta. Elsa por su parte elevó una de sus manos por encima de su cabeza, dejando que su sangre goteara hasta su boca antes que sus heridas cerraran por completo, relamiendo la sangre que caía en sus labios. Tienes la mirada de una psicópata. Diciendo esto Vergil dio media vuelta y comenzó a alejarse. Su destino no importaba, divagar por ahí era mejor que estar con estas dos locas. Tu mirada no es tan distinta a la mía, respondió Elsa aunque sus palabras fueron ignoradas. Meili se quitó del camino dejando pasar al peli blanco. Para Vergil lo más sensato era dirigirse a ese lugar llamado Lugúnica, lugar que fue mencionado brevemente por la niña. Si era un pueblo podía tomar lo que necesitara y conseguir algo de información por las buenas o por las malas, eso daba lo mismo. Pensó por un instante en utilizar a esa mujer de nombre Elsa para localizar lo que quería, sin embargo, descartó esa idea. Después de la traición de Arkham años atrás prefería hacer las cosas solo y si tenía que confiar en alguien esa mujer era una mala opción. Sin saber que detrás de él ambas asesinas se miraron, cruzando sus miradas y con ello dándose a entender la una a otra lo que tenían que hacer. Vergil alzó su vista enfocando su mirada, viendo cómo enfrente un grupo de caninos extraños bloquearon su camino. Miró hacia la derecha notando más perros, misma situación a la izquierda. Sin duda no eran animales normales, parecían criaturas sacadas de las pesadillas de los niños. Esas llamadas bestias en este mundo impedían su paso. ¿No pensaste que te dejaríamos ir así como así? Viste nuestros rostros y sabes la ubicación de nuestro escondite, no te irás tan fácilmente, decía Elsa sacando sus cuchillos. No tenemos que llegar tan lejos, solo calmémonos un poco, dijo Meili alzando su mano. Cuando lo hizo las bestias rugieron agresivamente pero se quedaron quietas, algo así como una llamada de advertencia. Ahora Vergil sabía que la niña los controlaba. ¿Ustedes creen que pueden detenerme? Inténtenlo. Diciendo esto Vergil colocó su mano en la empuñadura de Yamato mientras Elsa avanzó rápidamente. Atacó nuevamente apuntando al estómago con ambas cuchillas. Por la mente de Vergil pasaron muchas posibilidades de contraataque, muchas de ellas terminaban decapitándola. Sin embargo, esperó a que ella estuviera lo suficientemente cerca para hacer su movida. Con una de sus manos atrapó una de las muñecas de Elsa bloqueando el primer ataque. La cazadora de entrañas movió su otra mano y le dio vuelta a su cuchilla haciendo un segundo ataque. La cuchilla se clavó en los nudillos de Vergil haciendo que sangre saliera disparada por el impacto. Predecible. Diciendo esto el peli blanco comenzó a retorcer su puño hacia la cuchilla haciendo que ésta se clavara más profundamente en él. Elsa no pudo evitar mirar confundida la acción de esta persona. Él estaba atravesando su mano entre la cuchilla, se estaba mutilando a sí mismo, aún así en su rostro no había una sola señal de dolor, su mirada estoica prevalecía. La sangre de Vergil salpicaba el suelo así como las ropas de ambos mientras Meili volteaba su mirada no queriendo ver la sangrienta escena. Casi tan rápido como su mano se despedazaba a la misma velocidad se regeneraba. El objetivo con esto, muy simple, atravesando la totalidad de la cuchilla, tomó la segunda muñeca de Elsa aprisionando también su otra mano. ¡Jo! Eso debió doler, decía Elsa dando una sonrisa forzada. Ella, pese a tener sus manos atrapadas con destreza, comenzó a mover los cuchillos entre sus dedos tratando de realizar otro ataque.
Tú dime, respondió Vergil apretando su agarre en un movimiento rápido, quebrando los huesos de las muñecas de Elsa, con esto obligándola a soltar sus cuchillos, mientras el sonido de sus huesos rotos llegaba a oídos de ambos. Ella no pudo evitar entrecerrar un ojo por el dolor que intentó disimular. Vergil después alzó su pie dándole una fuerte patada, mandándola a rodar hacia atrás por el suelo. Meili, viendo como el ataque de su compañera falló, chasqueó sus dedos, dando la orden de ataque a sus perros. Las mabestias avanzaron, sus colmillos apuntaban al hijo de Esparda, que estaba de espalda después de repeler a la mujer. Se abalanzaron llenas de ira, eso hasta que Vergil se volteó enfocando su mirada en ellas mientras cubría su cuerpo con energía demoníaca. Las bestias se detuvieron de inmediato, casi que de emergencia, observando cómo su objetivo era rodeado por una poderosa aura azul que hizo que cambiaran su ira por miedo. Las patas de las mabestias comenzaron a temblar mientras agacharon sus cabezas reconociendo a un ser superior. ¿Qué hacen? ¡Ataquen!, gritaba Meili. Las mabestias movieron sus orejas escuchando las palabras de la domadora de mabestias, órdenes que no podían ignorar. Sin embargo, ahora peleaban contra sus fuertes instintos de supervivencia, lo que las hizo hacer el único alivio que llegó a sus simples mentes. Comenzaron a atacarse unas a otras, mordiendo, rasgando y triturando el cuello de su similar más cercano, destrozándose una a otras por el mismo estrés de la orden de Meili, misma que se quedó sin palabras, por lo que estaba observando silbando para tratar de detenerlas sin éxito. «Criaturas estúpidas», dijo Vergil antes de desenfundar a Yamato y realizar un ataque que acabó con la vida de los caminos restantes, dejando en el lugar cuerpos descuartizados de las mismas. «No, no es posible», decía Meili mientras daba un tímido paso hacia atrás. Vergil volteó nuevamente, esta vez enfocando su vista hacia la niña. La misma sintió el escalofrío más fuerte que alguna vez había sentido. Una vez sintió los ojos hostiles de ese hombre sobre ella, en ese instante sus piernas dejaron de responderle y comenzó a temblar viendo cómo él comenzaba a caminar hacia ella. No es lo que intentaba hablar, pero las palabras no salían de su boca, sus piernas no respondían a las órdenes de correr, temblaba sin poder detener ese reflejo corporal, comenzó a sudar. No era tonta, sabía que no tenía oportunidad contra esta persona, sabía que él podía haberla matado ya con uno de esos ataques a distancia, él solo la estaba torturándola al acercarse lentamente, aún así sabiéndolo no podía evitar estar aterrada. Aún así, ¿por qué no la había matado ya?, se preguntaba Meili al mismo tiempo que sus piernas cedían haciéndola caer sentada. Tal vez a esta persona le gustaba ver el miedo en el rostro de sus víctimas, al igual que a... Una sombra negra pasó a toda velocidad al lado de la niña. Elsa atacaba nuevamente, su expresión era completamente diferente en esta ocasión, estaba molesta, ya era la segunda vez que esta persona la repelía, no habría una tercera, esta vez lo mataría. El enojo de Elsa crecería todavía más cuando vio a Vergil guardar su espada. Aun cuando la veía acercarse, la menospreciaba. Elsa se colocó a máxima velocidad frente al peli blanco, atacando repetidamente con nuevas cuchillas. A sus ataques Vergil o los esquivaba sin problemas o los bloqueaba con la fonda de la espada. ¿Es todo lo que tienes?, preguntaba Vergil provocándola. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién eres?, preguntaba impactada por cómo todos sus ataques fallaban. Solo 2 personas habían sido capaces de superarla de esta forma tan abrupta. ¿Acaso esta persona está al nivel de Reinhardt? ¿Acaso era más fuerte que mamá? Si era así, ¿por qué nunca había escuchado de él? ¿Dónde había estado escondido? Nota del autor: mamá es la líder de la organización de asesinato a la cual pertenecen Elsa y Meili. Cada ataque de Elsa era bloqueado de manera fácil, eso hasta que Vergil se aburrió, encontrando una apertura para darle un fuerte rodillazo en el estómago, obligándola a encorvarse y escupir sangre. Ese golpe produjo una hemorragia interna en Elsa, dejándola quieta un segundo mientras se curaba. Ese segundo fue aprovechado por Vergil para tomar y romper nuevamente las muñecas de la mujer, haciéndola una vez más soltar sus armas. Luego sujetó la parte posterior de la cabeza de la asesina, empujando la misma hacia abajo, estrellando fuertemente su rostro contra el suelo. Ella no pudo evitar soltar un pequeño grito de dolor ante tales daños. «Pensé que serías mejor, qué decepcionante», decía Vergil poniendo la planta de su zapato en la cabeza de Elsa, moviendo lentamente su pie como si pisara un insecto. «No importa cuánto me hieras, me recuperaré y seguiré peleando», respondía Elsa mientras sus muñecas se curaban. Ella apoyó sus manos en el suelo para levantarse, pero no contaba con que Vergil levantara un poco su pie para pisar su cabeza más fuertemente, haciendo que todo su cuerpo se sacudiera. «No recuerdo haberte dado permiso para hablar». Vergil alzó su pie nuevamente, pisando a Elsa en repetidas ocasiones, lo suficientemente fuerte para romperle parcialmente el cráneo en cada ocasión. «Elsa».
dijo débilmente Meili viendo cómo a su compañera y protectora prácticamente le rompían la cabeza con cada pisada. Los ojos de Meili se humedecían al verse impotente en todo sentido, pensar que esto sucedería. ¿Quién era este demonio? ¿Demonio? ¿Esa palabra? ¿Dónde había escuchado esa palabra antes? Vergil se detuvo poniendo su pie en el suelo, observando a la mujer con su cráneo hundido en el suelo. Con sus ojos cerrados, parecía estar muerta en todo sentido, sin embargo, a como había visto su recuperación solo tardaría un par de segundos. ¿Sabes? Hay modos para tratar con inmortales. Diciendo esto, Vergil tomó del brazo a Elsa arrastrándola por el suelo. Por favor, espera, detente, ya entendimos, no nos meteremos en tu camino, ya entendimos, rogaba Meili. Tú entendiste, sin embargo, no sé si ella lo entendió del todo. Vergil soltó a Elsa notando cómo su ser volvía a recuperarse, la volteó dejándola acostada boca arriba con sus brazos extendidos. La asesina abrió sus ojos solo para ver cómo sus manos eran clavadas al suelo por las espadas espectrales de Vergil inmovilizándola. Lo repetiré una vez más, hay modos para tratar con inmortales. Elsa solo frunció su hermoso rostro mientras comenzó a retorcer sus manos tratando de liberarse atravesando sus manos a través de las espadas, justo como ese hombre lo hizo con el ataque de ella. Vergil notó esa acción, dándose cuenta que esta mujer aprendió su movimiento y ahora lo usaba a su favor, nada mal. Así que, ¿hay esperanza contigo? Bueno, eso lo veremos. Diciendo esto creó 4 espadas espectrales más, clavando 2 en cada mano de Elsa haciéndole imposible escapar. Si el campo de batalla ya estaba teñido de sangre, otros 2 charcos se comenzaron a acumular proveniente de las manos de Elsa. El peli blanco inmediatamente después creó 10 espadas espectrales más que se posicionaron en diferentes puntos del cuerpo de la mujer. Aunque te recuperes no puedes ignorar el dolor, la forma de quebrarte es creando un dolor interminable. Después de decir esto, las espadas espectrales comenzaron a girar rápidamente sobre su eje, haciéndolas parecer más que espadas pequeños taladros que descendieron lentamente hacia la mujer debajo de ellos. Impresionante, es impresionante, hasta aterrador podría decir, decía Elsa, quien extrañamente ahora tenía una sonrisa sádica. Vergil se alejó unos pasos mientras las espadas hacían contacto con la piel de Elsa, desgarrando y atravesando hasta sus músculos, en donde dejaron de descender quedándose quietas mientras seguían girando, destruyendo completamente la carne, convirtiendo a Elsa en un alfiletero humano, haciendo un daño terrible, pero lo peor es que no era lo suficiente para matarla, haciendo que el dolor hecho por cada espada fuera algo que no se podía describir. Elsa mordía sus labios intentando aguantar el sofocante dolor. Una vez las espadas habían destruido por completo la parte donde estaban posicionadas, estas subían quedándose quietas un segundo mientras el cuerpo de la víctima se curaba para descender nuevamente, empezando la cruel tortura nuevamente. Aún así Elsa lo soportaba, aguantaba el fulminante dolor sin soltar un solo grito o rogar por piedad, solo cerró sus ojos mientras los pocos segmentos de su cuerpo que aún podía controlar temblaban, sintiendo como todas sus terminaciones nerviosas sufrían inmensamente. Pese a todo lo que había vivido, pese a la maldición de muñeca maldita, nunca había sentido algo cercano al dolor y sufrimiento que este hombre le estaba causando. Meili de rodillas observaba la cruel tortura, sin embargo, fue incapaz de seguir observando, bajando la mirada al suelo entre las palmas de sus manos, donde notaba las lágrimas de sus ojos caer. Sin duda ella le tenía miedo a mamá, pero este sujeto, este hombre era algo de un nivel completamente diferente. Jamás imaginó esta mañana que su mayor deseo sería ser asesinada de forma rápida. Rogaba porque esta persona no le hiciera nada parecido a lo presenciado. Pensó en todas las personas que habían asesinado sus bestias, también en todas las personas que había visto asesinar a Elsa. Tal vez este era el castigo divino que merecían ambas, tal vez el destino les había enviado al peor verdugo desde el fondo del infierno para purgar sus pecados. La niña no despegaba su mirada del suelo, tenía miedo de alzar la vista y ver otra cosa que la traumaría. Ver a Elsa retorcerse era algo horrible, y lo peor es que sabía que esto no había terminado al escuchar los pasos de esa persona acercarse. La sombra de Vergil la cubrió por completo, señal inequívoca de que él estaba frente a ella. Alza la vista. Meili lo escuchó claramente mientras su miedo se incrementó a niveles incontrolables, su visión comenzó a ponerse borrosa, estaba paralizada. Alza la vista. Repitió Vergil alzando su tono de voz. Meili trató por todos los medios de calmarse, pero su cuerpo ya no le respondía. Ya veo, veamos si realmente puede serme útil. Vergil bajó su mano tomando a Meili del cuello de su ropa, levantándola a la altura de sus ojos. Ella cerró sus ojos fuertemente mientras sus lágrimas recorrían sus mejillas. No, por favor, no, abre los ojos, es una orden, hazlo.
Virgil sacudió ligeramente a Meili mientras reforzaba su agarre, lastimándole un poco el cuello. La niña abrió lenta y temerosamente los ojos. Esa mirada, la mirada de muerte de ese hombre, la mirada de alguien que pasaría por encima de quien fuera por lo que quisiera, la mirada de alguien que parecía querer desquitar su ira con ellas. Bien, escucha atentamente. Meili escuchaba sus palabras mientras peleaba por no cerrar sus ojos víctima del pánico. ¿Por qué debería dejarlas con vida? Ante esa pregunta Meili no pudo evitar soltar más lágrimas. Dame una razón para dejarte vivir, habla. Ni siquiera dudaba diciendo esto, para él un cadáver más daba lo mismo. No puedo, por más que lo intentaba no podía decir nada, el miedo la dominaba y aunque pudiera decir algo que podía decir. Tal vez necesitas que te motive un poco, diciendo esto Virgil desenfundó con su otra mano a Yamato apuntándole a la niña. Guiara. Meili no pudo hablar pero sí dio un grito de terror viendo la filosa espada apuntando a su cuello. Aún no lo entiendes niña, lo explicaré más simplemente, de lo que tú digas depende tu vida y la de la otra mujer. Meili abrió más sus ojos enfocando claramente a Virgil, esas palabras la llenaron de estrés, una gran responsabilidad puesta en sus hombros. No. ¿Esa es tu respuesta? Decepcionante, controla tu miedo. Después de decir esto creó 3 espadas espectrales más, 2 se ubicaron sobre su cabeza, también apuntando a Meili y la tercera rozó la mejilla de la niña haciéndole un corte del cual salió un poco de sangre para luego posicionarse detrás de la nuca. Virgil la ponía en una situación aún peor, por otro lado viendo de manera diferente también era una mejor prueba para ella. Para Meili el tiempo comenzó a pasar en cámara lenta, aunque escuchaba las palabras de esta persona veía sus labios moverse lentamente, incluso las espadas flotantes encima de él por la lentitud en que las veía tenían un ritmo hipnótico durmiéndola de solo verlas. Dormir, eso era, lo recordaba, ese día cuando ella estaba a punto de dormirse en la escuela y su amiga de nombre Petra la movió un poco para despertarla haciendo que ella pusiera atención nuevamente al libro en su escritorio, ese libro con portada de símbolos extraños. Infierno, dijo entrecortadamente. ¿Qué acabas de decir? Tú mencionaste el infierno, recuerdo que dijiste esa palabra. Así es, lo hice, continúa, dijo Virgil mientras hacía desaparecer las espadas espectrales y aflojaba su agarre. Infierno, esa palabra la escuché antes. ¿Dónde? Un libro que nos dieron en la escuela, recuerdo algunas palabras, infierno, castigo, penitencia, demonios, ángeles, las recuerdo. Virgil se quedó en silencio unos momentos analizando las palabras antes de dar su veredicto. Vaya. Parece que te has ganado un poco más de tiempo, pero eso dependerá de tus siguientes acciones. Meili al escuchar esas palabras dejó de ver todo en cámara lenta mientras su miedo disminuía un poco. ¿Me vas a llevar a donde está ese libro, entiendes? Sí. ¿Vas a hacer todo lo que yo digo? Sí. ¿Vas a escuchar todo lo que diga, y hablarás cuando yo diga solamente? Sí. ¿Sí qué? Sí señor. Bien, una última cosa. Diciendo esto Virgil la puso despacio en el suelo, ella esta vez sí pudo mantenerse en pie. Arrodíllate ante mí. Meili miró sorprendida a Virgil hasta que su cerebro procesó las palabras acatando la orden. Felicidades, te salvaste a ti misma y a ella, diciendo esto Virgil volteó su mirada haciendo desaparecer todas las espadas espectrales que atacaban a Elsa. Elsa. Gritó Meili mientras corría hacia ella. Elsa solo atinó a respirar profundamente, llenar sus pulmones de aire para después colocarse ligeramente en posición fetal mientras temblaba. Su cuerpo se recuperó lentamente, estuvo a nada de llegar a su límite, a punto de morir realmente, esa persona la mató más o menos 20 veces con esas espadas azules, haciendo que solo un pensamiento llegara a su cabeza. Sublime, dijo en voz baja sin que nadie pudiera escucharla antes de cerrar los ojos perdiendo la conciencia. Meili llegó a su lado moviéndola un poco, el cuerpo de Elsa prácticamente estaba desnudo, las espadas espectrales habían involuntariamente destruido su vestido, lo único que cubría su ser era su propia sangre secándose haciendo una pintura corporal. Ella respira, no te alteres, dijo Virgil acercándose. Meili estaba intranquila con la presencia de Virgil cerca de su vulnerable compañera, aún así no había nada que pudiera hacer. ¿Es tu familia? Es mi compañera, formamos parte de una organización de asesinos, debemos cuidarla una de otra, respondió la niña. Ya veo, Meili es tu nombre, ¿verdad? Sí señor, decía bajando su cabeza de modo sumiso. Meili, ¿en qué dirección queda ese lugar que mencionaste? Lugúnica. Meili se extrañó por esa pregunta, aún así alzó su mano señalando hacia el oeste antes de hablar. Hacia allá, a unas 3 horas caminando.
Virgil miró en la dirección apuntada. Después se agachó ligeramente tomando a Elsa cargándola para levantarla del suelo. ¿Qué? ¿Qué le harás? ¿Vas a matarla? No. Con la inconsciente mujer en sus brazos, el peli blanco se dirigió al escondite seguido por la niña, en donde entró al cuarto donde él estuvo atado, colocando a Elsa en la cama para después cubrirla con una sábana que vio al borde de la cama. Niña, dijo Virgil. Sí, respondió la niña poniendo mucha atención. ¿Qué quieres comer? Preguntó el peli blanco haciendo que la niña ladeara la cabeza sin comprender. Unas horas más tarde el sol comenzaba a esconderse cerca de dar inicio a la noche, momento cuando las estrellas estaban comenzando a asomarse en el plano celestial. Nos encontramos en uno de los tantos restaurantes de la capital, una temática de taberna sencilla era más que suficiente para tener la mitad de aforo en el local en donde sus dueños y las camareras se esforzaban arduamente por lograr sacar adelante el negocio. Este día había sido como cualquier otro, ningún suceso podía ser llamado fuera de lo común. Eso hasta que la puerta principal fue abierta lentamente entrando una persona muy particular. Algunos comensales voltearon por la inercia del sonido, otros siguieron en lo suyo sin prestar atención. Esta persona tratando de no resaltar cubría todo su ser con una larga gabacha negra con capucha, la misma le quedaba un poco grande, aunque era más que suficiente para evitar revelar detalles de su cuerpo o rostro. Era un look un poco fuera de lo común, aún así tampoco podía ser llamado algo completamente extraño por lo que el objetivo de esa persona de pasar desapercibido fue conseguido ya que todos continuaron sus labores sin darle importancia. Virgil se sentó en una de las mesas vacías en donde una de las meseras se acercó presentándose educadamente antes de preguntar su orden, una vez la recibió se retiró. El primogénito de Esparda pese a tener una mirada seria no podía evitar observar las orejas de animal de la mesera así como las características de los diferentes semi-humanos en ese lugar y los demás lugares que recorrió para llegar hasta aquí. Eso sin contar los dragones que se utilizaban a modo de transporte, todo esto era algo nunca visto, lo que hizo que en su mente se formara una idea de lo que pasaba, misma que fue confirmada por él cuando vio un pequeño boletín informativo en su mesa, mismo que había en otras mesas, era solo una hoja hecha para repartir y dar a conocer información entre la población. Virgil la tomó, observándola minuciosamente, el papel era un boletín informativo sobre las candidatas de la selección real, no pudo leerlo, las letras simplemente no pertenecían a ningún idioma que hubiera visto antes y en su búsqueda de información en el pasado conoció muchos idiomas, casi todos los conocía, no los dominaba pero sí podía reconocerlos, lo que lo llevó a una simple conclusión. Es otro mundo, pero qué interesante, decía tapando su boca con su mano, en donde se marcaba una pequeña sonrisa, pensando fríamente en las posibilidades de ahora en adelante. Virgil solo necesitó un poco de información para darse cuenta rápidamente de la situación en la que se encontraba, el paso siguiente era simplemente tomar el control de la situación y para ello había varios caminos por recorrer. Por el momento lo más sensato era recolectar información y para ello esas dos serían muy útiles. La mesera llegó a su mesa entregándole su comida a lo que Virgil se levantó, la tomó y dejó una pequeña bolsa de monedas en la mesa. La mesera agradeció y tomó la bolsa para revisar si el monto era correcto o dar el respectivo cambio si ameritaba, sin embargo, casi pierde la cabeza al revisar el contenido. Señor disculpe, dijo la mesera. Virgil se detuvo al escucharla, moviendo su cabeza un poco hacia atrás. ¿Qué? ¿No es dinero suficiente? Virgil movió su gabacha dispuesto a sacar otra bolsa de dinero a lo que la mesera negó repetidamente. No, es solo que pagó con demasiado dinero. En la bolsa que entregó había más de 50 monedas de plata, el total de lo que compró no llegaba ni a la mitad de una moneda de plata. ¿De dónde sacó tanto dinero? Lo tome, quédense el resto, dijo el peli blanco abandonando el lugar. Unas horas después de eso ya siendo completamente de noche Elsa recuperada abrió los ojos. Era la primera vez en su vida que había perdido la conciencia producto del dolor, algo que sonaba tan irreal para ella que llegó a pensar por un segundo que todo fue un mal sueño. Movió su mano sacándola de la sábana para limpiar el sudor de su rostro mientras se sentaba. Al fin despertaste. Esa voz. Elsa volteó su mirada viendo cómo en la habitación del refugio apoyado sobre la pared al otro lado de la habitación estaba ese hombre, apoyado de espaldas en la agrietada pared, cruzado de brazos y con su rostro serio como era característico de él mirándola. Elsa miró rápidamente hacia la otra esquina buscando y encontrando a Meili durmiendo en el suelo, la niña tenía una almohada y una sábana cubriéndola, ¿de dónde había salido eso? Miró de nuevo a ese hombre, este tenía una gabacha negra, por el diseño de la misma parecía ser de buen material, algo típico de los nobles. ¿De dónde salió eso también? Virgil notó esa curiosidad así que se adelantó a responder.
Camino a la capital vi un par de carrozas de dragones, tome lo que necesitaba, decía mientras le señalaba al otro lado. Elsa siguió con su mirada el dedo, viendo un plato de estofado de viseras, su platillo favorito. Información dada por Meili. Elsa es tu nombre, ¿correcto? Así es, Elsa, me conocen como la cazadora de entrañas, es un gusto, supongo, decía agachando la cabeza. Cazadora de entrañas, eso explica por qué principalmente atacabas mi estómago. ¿Puedo preguntar tu nombre? Elsa hablaba esta vez de manera más cortés. Su actitud era completamente diferente a la de esta mañana, sumisa por decirlo de alguna forma. Vergil. Vergil, qué nombre tan sublime, Elsa dijo esto dándole una media sonrisa, cosa que ni siquiera le importó al hijo de Esparda. Voy a ir directo al punto, diciendo esto el peliblanco le lanzó su segunda pequeña bolsa de monedas a Elsa. Elsa no tomó la bolsa, la misma cayó en la cama saliendo algunas monedas, ella las observó sin mostrar ninguna reacción. No puedes comprarme. No pienso hacerlo, eso es para que te vayas. Disculpa. La niña puede serme útil, ella se quedará conmigo, me pertenece ahora, no veo ninguna utilidad para ti. Elsa se quedó en silencio, la estaban echando como una peste. ¿Y si te digo que no quiero irme? No hay otra opción. ¿Podrías reconsiderarlo? Yo también puedo serte útil. Vergil sin paciencia se acercó a Elsa después de escucharla. El corazón de Elsa se aceleró al verlo acercarse, aunque realmente no era algo para alegrarse, ya que Vergil con su mano aprisionó su garganta levantándola y suspendiéndola en el aire. Aún así ella no opuso ninguna resistencia más que entrecerrar los ojos por el fuerte agarre. No te resistes, parece que aprendiste quién manda. Lo comprendí, tú mandas, haré lo que me digas. No me digas, decía Vergil en tono sarcástico, no creyendo las palabras de la asesina. Haré lo que tú digas, cuando y donde quieras, hoy, mañana y siempre. ¿Por qué debo de creerte? La niña es joven, puede desarrollar lealtad, contigo es otra historia. Prefiero estar en tus manos, que en tu camino, dijo tosiendo un poco al final. Vaya. Pero qué interesante, ¿cuál es tu objetivo al decir todo esto? Si sabes que no te voy a creer. Entonces déjame demostrártelo, dame la oportunidad de probarlo, te pertenezco en cuerpo y alma. Vergil negaba, esas palabras no lo convencían, puras patrañas pensaba. La forma en la que me venciste, tanta diferencia, ni siquiera te esforzaste, increíble, hiciste latir mi corazón antes de apuñalarlo varias veces, déjame estar a tu lado y demostrarte que valgo para ti. Ja, patético, esos pensamientos solo te hacen débil. El problema es que son inevitables. Vergil volvió a negar mientras apretaba más fuerte la garganta de Elsa, parece que no iba a lograr convencerlo. Elsa una vez más sentía la falta de oxígeno y la dificultad para hablar, aún así, aún tenía una carta por jugar. Meili, Vergil afiló su vista mientras la oía tratar de terminar su oración. Meili, ella estará más tranquila si estoy con ella, si está asustada no te servirá de nada. Vaya, ¿quién lo diría? Dijiste algo que tiene sentido, diciendo esto la soltó. Elsa cayó produciendo un ruido que despertó a Meili. La peliazul abrió sus ojos de golpe, viendo a su compañera a los pies de ese hombre. Por favor no la lastimes más, rogó Meili. El peliblanco puso su dedo enfrente de sus labios, dándole la orden de guardar silencio, misma que fue acatada. Después llevó su otra mano a su cintura, desenfundó a Yamato colocándola en la garganta de la mujer. Arrodíllate ante mí. Elsa asintió y acató la orden hincándose ante la persona a la cual ahora respondía. No me des razones para cortar tu cabeza y por favor dime que tienes más ropa, decía Vergil haciendo notar que para él era incómodo verla casi desnuda. No lo haré y sí, tengo un vestido de reemplazo. Descansen por hoy, mañana tenemos cosas por hacer. Diciendo esto salió de la habitación, dejando a las dos en la habitación para que descansaran. Mientras salía del refugio para después dar un salto posicionándose en el techo. Una vez ahí miró al oscuro bosque que rodeaba el refugio, notando las luces de la capital a la lejanía. Un nuevo mundo, tomaré todo el poder posible antes de destruirlo, decía dando una sonrisa confiada sabiendo que en este lugar haría lo que quisiera. Lo que no sabía es que al igual que él otras dos personas fueron traídas a este mundo, dos personas con su misma sangre corriendo por sus venas que harían hasta lo imposible para impedírselo. Hola a todos. Pequeño anuncio para invitarlos a unirse al servidor de Discord del canal. En él estoy más activo en comparación a YouTube, por lo que se podrá tener una mejor y más dinámica conversación sobre diferentes temas, nueva información de ideas y fics. Aparte de eso estaré aclarando dudas o soltando uno que otro spoiler sobre mis historias de vez en cuando. El enlace estará en el comentario fijado del video. Hola a todos, los saluda Nero. Espero hayan disfrutado el nuevo capítulo de esta historia.
Para esta historia debo explicarles cómo será el orden de la misma, ya que se divide en 3 caminos distintos. Primero comenzaremos con los capítulos de Nero. Seguidamente continuaremos con los capítulos de Dante. Y terminaremos con los capítulos de Vergil. Nero, Dante y Vergil, esa es la forma correcta de ver este fic, que en realidad será de 3 historias en una, abarcando a los 3 Esparda en este nuevo mundo. Como ya saben, esta historia también estará disponible en mi perfil de Wattpad, el enlace estará en el comentario fijado del video, y también cualquier duda que tengan estaré a gusto de responder. Saludos a todos y nos vemos pronto.